Hola a todos. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema un poquito espinoso. El tema del gobierno de Pedro Sánchez en relación a sus posicionamientos geopolíticos. En este caso voy a hablar concretamente de su posicionamiento geopolítico con respecto a Israel, el conflicto de Israel-Palestina, ¿no? En el conflicto de Israel-Palestina, la verdad es que el posicionamiento de Pedro Sánchez, para alguien que sea un poco neófito en política, pues le puede incluso hasta sorprender, ¿no? Porque es un gobierno que con poquísimos países en el mundo, solamente Noruega, Irlanda y Eslovenia, han declarado de forma unilateral la existencia de un Estado llamado Palestina, que es un Estado que nunca ha existido, jamás en la historia, un Estado que nadie conoce, quiero decir, y que nadie reconoce, un Estado que si nace así, tal y como está hoy en día, digamos, confeccionado, como está hoy en día, digamos, elaborado, sería un Estado básicamente comandado por un gobierno yihadista además terrorista, es decir, con una yihad islámica activa, es decir, es como si de repente la Siria aquella del Estado Islámico hubiera sido reconocida de forma internacional por países occidentales, como si España en su día, que no me acuerdo quién gobernaba exactamente cuando los del Estado Islámico hacían sus locuras y comandaban en media serie, prácticamente habían conquistado casi toda Siria, menos la franja litoral y la capital. Es como si alguien, y además habían conquistado parte de Irak y parte del Kurdistán turco, prácticamente habían puesto sus manos allí también, o sea, habían conformado una especie de país del tamaño de España, prácticamente, habían conquistado. Y en ese momento, pues, hubiera salido un iluminado, tipo Pedro Sánchez, un gobierno tipo Pedro Sánchez, hubiera dicho, pues yo, ahí con mis cataplines, declaro que el Estado Islámico es un Estado como cualquier otro y que tiene derecho a existir y que lo hago oficial. O sea, que el Estado Islámico exista sin ningún tipo de cortapisas y que ordeno a la ONU que lo reconozca inmediatamente como un Estado más de Oriente Medio. Es exactamente esto lo que acaba de hacer el ministro Álvarez, Pedro Sánchez y sus acólitos. Es exactamente esto. O sea, es decir, es declarar como constitucional, como algo normal, que un Estado comandado por yihadistas, por terroristas, pues de repente sea oficial, sea una cosa normal y tal y cual. Claro, no me extraña teniendo los antecedentes que tiene el gobierno de España, de Pedro Sánchez actualmente, que son pactar con terroristas vascos y pactar con gente que ha intentado romper la unidad de España. Pues claro, gente que es capaz de ver esto moralmente y éticamente normal, pues dar un pasito más y reconocer a un Estado terrorista como algo normal y reconocer que Maduro, a pesar de haber perdido las elecciones, puede seguir gobernando, que es un dictador claramente. Claro, evidentemente en un gobierno así, pues donde no hay ni moral ni ética, pues es bastante normal que puedas reconocer también un Estado yihadista terrorista. O sea, era el único paso que quedaba por dar ya para culminar la maldad y la falta de ética y la falta de todo tipo de orden y de todo tipo digamos, de miramiento, ¿no? O sea, quiero decir, solo les faltaba esto, reconocer un Estado terrorista yihadista, ya para que la cosa sea internacional, ¿no? O sea, reconocemos una dictadura en Venezuela, ya tenemos Latinoamérica y ahora pues vamos al Medio Oriente y reconocemos un Estado terrorista. Ya hemos pasado por el País Vasco y por Cataluña, ya hemos lavado la cara y blanqueado a terroristas y a secesionistas. Y ahora pues blanqueamos también a yihadistas. Bueno, claro, es que es un paso natural. El que sigue un poco la política lo ve hasta natural, quiero decir, ¿no? Quiero decir que, claro, cuando tenemos un gobierno así, que ya ha traspasado todos los límites éticos y morales y que no le importa un huevo, claro,
si lo retrocediéramos al pasado, es que es como si en la época de las, o sea, como en la Segunda Guerra Mundial, pues alguien hubiera reconocido el gobierno nazi, pues como algo legal, normal y incluso aceptable. Es que no sé, es que es algo tan grave que ya no sé ni cómo, qué comparación ni qué analogía hacer, porque es que realmente es tan estúpido y tan grave lo que han hecho que no tiene parangón, no tiene creo ni siquiera una comparación adecuada. Para que nos entendamos, el mensaje que a mí me transmite Pedro Sánchez y su gobierno, a mí y a muchísima gente seguro que lo interpretan igual que yo, menos los fanáticos que están completamente nubilados con la guerra civil y que se piensan que eso todavía es que hay dos Españas y que Pedro Sánchez representa a la España que tendría que haber ganado la guerra civil y todas estas tonterías, que los hay a millones, desgraciadamente, de españoles que piensan así, que se creen que todavía eso es en clave de izquierda a derecha, comunismo versus fascismo y todas esas cosas, menos dejando aparte estos, que son desgraciadamente millones, pero no son mayoría, ni muchísimo menos del país. Todos los demás, los que somos más normales, los votantes incluso, y mira que me duele decir esto, pero los votantes de la derecha en general, PP, Vox, todo eso, y la gente que pasa de la política, el mensaje que tú interpretas cuando ves un gobierno de España que hace lo que está haciendo, es el siguiente, ¿no? O sea, a mí, su gobierno me ha transmitido esos valores. Y no hablo solo del caso Israel-Palestina, ¿eh? Hablo del caso, o sea, desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez, con todas sus contradicciones, cuando empezó a desdecirse de todo lo que juró y perjuró para que le votaran, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ese primer mensaje fue, pues, mentir, el todo vale, tal y cual. Que ya sabemos que en política prácticamente todo vale, pero nadie lo había hecho de forma tan descarada como él, jamás. Sin disimulo y tal y cual. Vamos, yo no veo a nadie en la historia y me dudaría que en el mundo entero haya alguien que haya sido tan descarado como él. Lo dudo. Que hayan mentido, manipulado, tal y cual, no es el primero en hacerlo, pero de forma, esa con el descaro y el desparpajo que lo ha hecho él, creo que el descaro y el desparpajo yo creo que es único en el mundo. O sea, olé campeón, Pedro. O sea, de verdad, o sea, quiero decir, en descaro y en echarle cara y rostro, y además hacerlo con total impunidad y con total tranquilidad, eres el campeón, de verdad, ¿eh? Yo no creo que nadie te haya ganado, de verdad. No hay manipular, mentir, todo eso, porque eso es consustancial con la política. Pero el hacerlo así, con ese par de cataplines que tú le has puesto y con esa cara dura, yo creo que nadie, ¿eh? Porque todo el mundo intenta, cuando sabe que hace algo mal o algo malo, hasta los nazis intentaron disimular el holocausto y tal, ¿no? O sea, quiero decir, cuando se vieron ya acorralados y que veían que los iban a pillar, empezaron a quemar papeles, a destruir pruebas, a desmantelar los campos de concentración, etcétera, todo lo que pudieron. No tuvieron tiempo a más, pero todo lo que pudieron disimular, lo disimularon porque tenían conciencia de que habían hecho algo malo. Pero es que tú no tienes ni esa conciencia. O sea, tú no, ni eso. O sea, quiero decir, tú lo has hecho todo ahí, venga, a la vista, descarado. No pasa nada. O sea, mentir y tal, llegaste a decir que no era mentir, que era ni siquiera contradicciones, que era simplemente un cambio de opinión. Cambio de opinión, ¿sabes? Bueno, en fin. Eres muy bueno, de verdad, tío. Te amo. El puto amo. A ver, el mensaje que transmite es el siguiente. Si eres violento, radical o mezquino y pesado, traducción por violento y radical sería los vascos, los yihadistas y tal, Maduro, Venezuela, mezquino y pesado los catalanes. Tienes derecho, o sea, los catalanes evidentemente independentistas, cuidado. Tienes derechos, adquieres derechos y consigues lo que quieres. Es decir, si eres violento y radical, yo te acepto y al final, pues mira, te digo, bien, tienes derecho a ser violento y radical, y si eres mezquino y pesado, o sea, te quieres separar del resto porque eres un mezquino que no quieres, que quieres solo lo bueno de pertenecer a un sitio, pero no lo malo, pues también te digo que bien, que ole tus huevos, que oye, tienes derecho a ser mezquino y tienes derecho a ser egoísta. ¿Por qué no? A ver, ¿no me entiendes? Y que no me vengan como un oyente mío que nos hemos debatido por un chat de otro vídeo,
No me vengáis con la tontería de que hay un trasfondo cultural, tal. Sí, mira, hay muchas regiones en el mundo con trasfondos culturales y nadie ha sido tan mezquino y pesado como los catalanes, quiero decir, independentistas. Quiero decir, todas las regiones de Europa, porque Europa es una cosa muy antigua, tienen sus regiones especiales, con sus idiomas especiales, con sus comarquitas especiales, con todo esto especiales, todo el mundo, todo el mundo. No queráis que es una cosa española, exclusiva de España y de la región catalana. Tú te paseas por toda Europa y está lleno de regiones especiales, llenos. Pero a diferencia de los catalanes y a diferencia de los españoles de izquierda, en el resto del mundo, en el resto de Europa, son muy conscientes de que un país unido y dejar esas pequeñas diferencias en un segundo plano normalmente suele ser beneficioso. Aquí no. Aquí se piensan que es lo moderno, que así se lucha contra el franquismo, se cogen sus revanchas contra el franquismo, que intentó unificar España, pero de forma también imbécil, pero bueno. Es igual. Ellos se creen que esto es lo moderno del siglo XXI y todo el tema ese, cuando es una cosa carca, medievalista, estúpida, pero bueno, en fin. Allá cada cual. Entonces, el primer mensaje que yo cojo es este, ¿no? Si eres viento radical, mezquino o pesado, tienes derechos y consigues lo que quieres. Porque nosotros, los buenos, que es lo que me ha transmitido siempre Pedro Sánchez, ¿no? Y su gobierno, que ellos son los buenos, los no fachas, o sea, ellos ya se otorgan el título de no facha, los no violentos, los no racistas, nosotros, los inclusivos, los luchadores de los derechos de las minorías, te vamos a ayudar. Todo por luchar contra los fachas y contra los que ellos consideran fachas, que prácticamente, o sea, ellos consideran fachas a todo el mundo que quiere un poco de igualdad, de unidad, de que una nación esté vertebrada y un poquito equilibrada y tal y cual, eso es facha. Si eres... ellos lo único que reconocen son minorías. Que a las mujeres las incluyen las minorías. Yo me acabo de enterar con el gobierno de Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, Montero, toda esta gente, que las mujeres son minorías en un país. No sabía yo esto, porque a mí siempre me habían enseñado en demografía y todo eso que hay un 50% de hombres, un 50% de mujeres. E incluso, si te pones fino, hay un 49% realmente de hombres y un 51% de mujeres. Pero son minoría. Bueno, pues vale, pues son minoría las mujeres. Entonces, todo lo demás también, hay un montón de minorías, los catalanes son minorías, pues no sé, los homosexuales son minorías, en fin, todo lo que ellos consideran minorías, y entonces los vascos y los catalanes independentistas también son minorías, evidentemente, pues ya automáticamente, ya para empezar, los que ellos consideran minorías son no violentos y no racistas. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, si tú eres vasco e independentista, se te presupone ya que no eres violento y no eres racista, según el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, si eres votas al PP o eres de Vox, pero no has tocado un pelo nunca a una persona de color, ni has participado nunca en nada, da igual, eres racista porque sí, porque has votado a Vox. Y eres también machista y maltratador también. Todo en el mismo paquete. Pero si yo tengo el casillero judicial en blanco, señor, si no tengo delitos de odio ni de machismo, ni he maltratado nunca a mi mujer, ni a mis hijas, ni a mis primas, ni a nadie. Nada, ya, pero votas a Vox, ¿no? Sí, no, pues ya está. Entonces, déjate de casillas judiciales, ni es porque no te han pillado todavía. Porque tú en potencia lo eres. Vale, muy bien. Bueno, pues ok. ¿Sabes? O sea, quiero decir, nos hemos enterado un montón de cosas, ¿no? De verdad, ¿no? O sea, es que Pedro Sánchez, la Montero y tal, a mí me han abierto los ojos a un mundo nuevo que no conocía. A ver, entonces, o sea, que lo importante no son las personas, cómo eres tú como persona, y que además no son conscientes de que un día puedes votar a Vox y un día te parece mejor otro líder y puedes votar a otro sitio. O sea, que el haber votado a Vox un día, que no digo que yo sea votante de Vox y muchísimo menos, pero es que los defiendo en la medida de que son personas. O sea, no hay que perder de vista que son personas. Y que como personas pueden tener defectos, pero cualidades, y no son porque eres votante de Vox ya tienes todo el paquetito de racista, misógino, yo qué sé. ¿Puede haber entre los votantes de Vox gente así? Claro. ¿Pero son todos así? Claro que no. Es que es estúpido. Y menos aún en los del PP. Pero bueno, según ellos es así. Y sin embargo, eso, si eres musulmán, te dejas un poquito de barba y vas diciendo cosas contra las mujeres y tal, pero tú no eres machista. ¿Y eso? Pues si ese hombre acaba de decir que las mujeres tienen que ir tapadas, que tienen que estar sometidas. Ya, pero él no es racista. ¿No? O sea, no es machista. ¿Y eso? No lo es. ¿Por qué? Porque es minoría.
Vale, muy bien. De acuerdo. Y luego, claro, si un yihadista dice que Israel debe aparecer, ¿qué pasa? Bueno, es que es minoría él. Ah, ¿Israel es mayoría? ¿Los judíos son mayoría en el mundo? Bueno, pero tiene mucho poder y mucho dinero. Ah, y los árabes de Arabia Saudita, los de Qatar, todo eso no tienen poder, no tienen dinero. No lo sé, habría que calcular a ver quién tiene más. ¿Lo estás diciendo en serio? Más o menos. Ah, ¿y musulmanes por el mundo cuántos hay comparado con judíos? Pues no lo sé. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Sabes? O sea, es que es alucinante, o sea, el tema. Pero bueno, los musulmanes son minorías, ¿eh? Comparado con los judíos, me parece que los musulmanes hay 1.400 millones, judíos habrá a todo meter 12, pero acordaros que la minoría oprimida son los musulmanes, ¿eh? No los judíos. Ah, vale. De acuerdo. Eso, cuidado, y no me vengáis con tonterías que os veo venir, ¿vale? Luego, o sea que ese es el mensaje que me transmite. Es decir, si eres violento y eres una persona, pero si perteneces a un colectivo que a ellos les gusta, todo eso se borra. Si eres un colectivo que a ellos no les gusta, aunque no hayas manifestado. Es decir, que yo sepa, en Europa, desde hace 20 o 30 años, no hay ningún crimen policial racista. Y si lo ha habido, ha sido por accidente, como el de Francia. Y no fue un crimen. Fue que el otro, el que murió, iba dando golpes con el coche desde hacía media hora, por fin lo consiguen parar, le dicen de salir del coche, no sale, evidentemente el policía se pone nervioso, dispara, sin querer, lo mata. ¿Vale? Porque él quería dispararle como para avisarle, pero bueno, salió el tiro por la culata. O sea, no había ni un solo crimen racista de verdad, es decir, se han reunido 4 policías y han matado a una persona de color o a un musulmán solo por el hecho de serlo, ¿vale? Siempre han sido en incidentes y tal y cual, y poquísimos incidentes además. Sin embargo, al revés, atentados yihadistas contra la población nativa, los ha habido, ya se contabilizan por miles, yo creo, a estas horas ya. Pero el racismo lo hacen los blancos en sus países. A pesar de que no hay ningún caso de violencia racista desde hace años, que termina en muerte menos, hay poquísimos incidentes de esos, poquísimos, pero hay que protegerlos porque, claro, ¿sabes? Sin embargo, protegernos a nosotros, la población local, de ellos, no, porque eso es exagerar, eso es meterlos todos en el mismo saco. Ya, pero es que, señor, es que los últimos 20 o 30 atentados que ha habido en Europa siempre han sido de yihadistas contra o bien judíos o bien objetivos laicos o gente así normal que pasaba por la calle. Ya, pero entiéndeme, hay que protegerlos. Ah, vale, de acuerdo. O sea, es algo alucinante, o sea, es flipante, ¿vale? Es flipante. O sea que da igual si lo que defiendes es justo, noble, etcétera. Si eres minoría o mujer, yo te protejo, yo te ayudo. O sea, eso es el mensaje también que yo me quedo, ¿no? O sea, da igual, o sea, si eres minoría y eres un poco yihadista y metes bombas, sí, es verdad, arrasas 1.200 personas así y tal, por el morro, matas niños y matas mujeres, odias a las mujeres y tal, pero que claro, es que eres minoría. Y además Qatar paga muy bien, me imagino, señor Álvarez. Y Irán tiene petróleo, claro, y Arabia Saudita también, ¿verdad? Bueno, eso lo dejo caer ahí. Luego cuando yo pregunto, ¿cuándo entenderemos que lo importante es defender lo noble, lo plural, el sentido común y lo común? Porque se supone que están ahí para esto. Se supone que el socialismo se inventó para esto, para lo que acabo de decir, defender causas nobles, causas plurales, que afecte a un gran número de personas, defender el sentido común por encima de todo y lo común sobre todo, ¿vale? A mí, en el sentido de común, a mí defender a Palestina y los palestinos, que es un asunto turbio donde los haya, que nadie sabe ya quién tiene razón, quién no tiene razón, si eres sincero de verdad y no eres un fanático, a mí eso es defender lo común y defender algo que le importa a todos los españoles, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, ¿a quién le importa esto, en realidad? ¿A quién le importa? A los que tienen tratos, evidentemente, con gente que tiene tendencias yihadistas.
y que puede tener yihadistas en su seno y tal y cual. Es decir, mundo árabe, mundo musulmán, que tienen ese problema, pero evidentemente los árabes y los musulmanes tienen petróleo, tienen muchos dólares, entonces, claro, ¿a quién vas a elegir? ¿Sabes? En caso de ponerte de parte de alguien. Luego, claro, estamos hablando de al final de un gobierno que a pesar de llamarse socialista, que me duele mucho, de verdad que un gobierno que se hace llamar socialista, si te fijas bien, al final defiende todas las causas de gente rica. Cuando más rico eres, más te defienden. Es decir, aquí en España, ¿eres catalán independentista o vasco independentista? Que son los más ricos de España. Se diga lo que se diga, porque un lector también me dijo, no, ahora ya no es así, no, un cojón. O sea, Cataluña y País Vasco siguen siendo las dos regiones más ricas, industrializadas de España. Te pongas como te pongas. Evidente, Madrid como capital y tal y cual ha crecido mucho, está a la par de ellos en riqueza, pero para trabajar, ¿por qué siguen viniendo andaluces y extremeños de Cataluña y el País Vasco a trabajar hoy en día todavía? ¿Porque son regiones pobres de donde no hay trabajo? Pregunto. ¿Por qué cuando vienen marroquíes a España van todos a Cataluña? ¿Porque no hay trabajo? Pregunto. Bueno, entonces, o no hay ayudas o no hay riqueza, ¿no? Entonces, claro, aquí defienden a independentistas vascos y catalanes por encima de todos los demás. Dan de comer aparte, pactan con ellos y pasan de extremeños, pasan de andaluces, pasan de todos los demás, ¿vale? Casualmente, son las dos regiones más ricas y potentes de España. Casualmente. Luego, te viene un problema en Venezuela. Resulta que el dictador Maduro es el que tiene las llaves de bastantes millones yo no quiero ponerme como de los santos y no quiero acusar de narcotraficantes o de cómplices de narcotraficantes a Zapatero, toda esta gente, no quiero meterme en esos charcos, pero digamos que casualmente Maduro es el que tiene la llave de muchos millones en Venezuela, que es rico, al menos el régimen de Maduro es muy rico, porque Venezuela es muy rica si estuviera bien gobernada, y que se repartiera el dinero, pues defiendan a Maduro, qué casualidad. En el tema de Palestina tal y cual, y Israel, defiendan a Palestina. ¿Por qué? Porque detrás de Palestina, evidentemente, está Qatar, está Arabia Saudita, o una parte de los árabes de Arabia Saudita, está todos los países del Golfo, que son riquísimos, y está Oriente Medio entero, que quieras que no, hay intereses geopolíticos muy potentes, ¿no? Luego está el Magreb, para tener contento al Magreb, que quieras que no, a España le viene bien. Es decir, casualmente también defienden la causa de los más ricos, en realidad, no nos engañemos. Y los palestinos son pobres porque quieren, porque les va bien así, haciendo ver que son pobres al resto del mundo, porque de pobres no tienen nada. Llevan 50 años recibiendo ayudas, 50 años, sin parar, millones y millones y millones. Pero claro, si los inviertes en túneles y los inviertes en yihad islámica y los inviertes en hacerte el pobre y tal y cual, pues claro, evidentemente no progresas. O sea, si no los inviertes realmente en convertirte en un Estado-nación... Porque yo recuerdo, Gaza hace 20 años que es independiente, ¿eh? ¿Y qué han hecho con el independentismo Gaza? Porque esto también el ministro Álvarez, con toda alegría, dice que Palestina tiene que estar compuesta por Gaza y por Cisjordania. Vale, muy bien. Primero es obviar una realidad que, nos guste o no, en Cisjordania hay 700.000 judíos. ¿Qué haces con ellos? ¿Los echas? ¿Dónde? Respóndeme primero esto. Luego, Gaza omites que hasta ya más de 20 años independiente en la práctica, porque no hay, ni un solo judío vivía en Gaza. Ni uno. O sea, ni uno. ¿Qué han hecho con Gaza? Una especie de bastión yihadista militar en 20 años. Eso es lo que han hecho. Invertir todo el dinero en armas. ¿Vale? Y los fondos desviados de la UNRWA, que han sido millones y millones, y la UNRWA cerrando los ojos, hacían túneles debajo de sus instalaciones y nadie se enteraba, qué casualidad. Pasaban prácticamente tanques por debajo desde Egipto y tampoco se enteraban. ¿Se enteraban de algo la UNRWA? Pregunto. Entonces, ¿cómo puedes defender a la UNRWA y a Gaza como algo sano y normal? O sea, bueno, en fin. Lo voy a dejar aquí porque ya podría estar así horas dando más y más ejemplos. De hecho, yo creo que haré otro vídeo donde será súper gráfico el cómo habla o sea, cómo se nota que le han redactado el discurso de Álvarez, pues evidentemente pro-yihadistas y gente pro-palestina y todo el tema este. Y cómo os haré ver en un canal de un español, de un argentino que
que digamos que da partes de guerra diarios de lo que ocurre de verdad, porque tiene fuentes de la FDI, o sea, de la Armada israelí, que le dan un parte de guerra diario y que él lo va diciendo. Bueno, hay muchos canales que se dedican a esto, para poder contrarrestar la desinformación de televisión española. Hay muchas televisiones por el mundo que no informan, y venden el relato de los 41.000 civiles muertos, tal y cual. O sea, si tú los oyes, como nunca hablan de muertos militares de Israel, nunca hablan de que ha muerto ningún yihadista, tal y cual, claro, la opinión pública se cree que cuando hace una acción el ejército israelí es para matar civiles. Y no entienden que si quisieran matar civiles de verdad ya habrían muerto todos. Es que no lo entienden, ¿o qué? Son miles de toneladas de bombas los que han soltado en 10 meses en Gaza. ¿Cómo puede ser que hayan sido solo 40.000 muertos? Que no lo entendéis, que no son 40.000 muertos civiles los que hay ahí, que son 40.000 combatientes de Hamas, y que puede haber a lo sumo y a todo meter 1.000 bajas colaterales, como mucho. Y a saber si no los han matado ellos mismos para poder luego ir a la cámara a llorar y tal y cual. O sea, cuidado con lo que os tragáis y cuidado con la desinformación. Porque estáis ante gente que no está jugando a deciros la verdad. El gobierno de Pedro Sánchez no está jugando a decir la verdad. Está jugando en intereses mucho mayores que le superan incluso a ellos. Y que se juegan muchos millones de euros, se juegan estabilidad, se juegan muchas cosas que a la población normal en realidad no los debería ni interesar, y todo menos deciros la verdad. Es decir, aquí hay mucho juego geopolítico muy importante y te tienes que meter en un lado de la balanza en otro. El gobierno de Pedro Sánchez, por sus miles atrapadas que tiene y porque tiene que defender lo indefendible para seguir gobernando, pues claro, evidentemente se ha puesto en la balanza del mal. El que la historia recordará como cuando España tomó todas las decisiones contrarias de las que debía tomar y se metió. Es que, te digo, la única analogía histórica que se me ocurre es que España está apoyando la Alemania nazi, ¿vale? Que hoy en día la Alemania nazi es un eje, una nebulosa entre yihadistas, radicales de todo pelaje, tipo Maduro y tal y cual, teocracias iraníes. Está en este lado de la historia, en vez de estar con americanos, israelíes, la parte de Europa que es sana. Es decir, en vez de estar con los que tienen una mentalidad occidental, ¿vale? Y que quieren, al fin y al cabo, que creen de verdad en la libertad individual, la libertad de mercado, tal y cual, que es lo que nos ha hecho progresar y vivir bien en sus últimos 40, 50 años, lo queramos o no, con sus defectos, que los tiene, miles, con todo lo que supone una sociedad de consumo. Pues ellos, en vez de... Sí, que tienen muchos defectos, pero también hay muchísimas cualidades y hay que reconocerlo una puñetera vez, ¿vale? Jamás ha vivido tan bien como ahora, nunca. Yo le preguntaba a mis abuelos, bisabuelos, que los he conocido, gracias a Dios, antes de que murieran, y era una mierda de vida lo que habían llevado ellos, una mierda comparado con la mía, ¿vale? Y no soy rico, no me he hecho rico, ni tengo una vida de triunfador, o sea, tengo una vida común, landa, normal y corriente, como cualquier españolito de a pie. Soy un españolito de a pie de los millones que hay en España. Y te puedo decir que jamás mi familia vivió tan bien como ahora, ¿vale? Y no es gracias a Pedro Sánchez ni gracias al PSOE, es gracias a la libertad de mercado y a la vida occidental, digamos, estilo norteamericana. Y mira que los norteamericanos los critico mucho y tengo un montón de críticas para hacerles, pero hay que reconocer que ese estilo de vida de mercado abierto, etcétera, es el que nos ha hecho vivir bien a las masas, ¿vale? Pues toda esta gentuza, no sé por qué, se lo quieren cargar. Están a favor de los que se quieren cargar todo eso y quieren volver a una especie de edad media. Bueno, pues, escucha, la historia, Pedrito y compañía, os meterá en el sitio que os tiene que meter, que es el de los villanos, ¿vale? Como después de la Segunda Guerra Mundial hubo gente que se metió en el bando equivocado, los fascistas de Mussolini, los franquistas y los japoneses imperialistas, y hoy en día están donde están en la historia, ¿vale? Cuando uno recuerda la Segunda Guerra Mundial, pues tiene unos que hicieron de villanos y unos que hicieron de salvadores de la humanidad, ¿vale? Y los rusos que hicieron un juego mitad-mitad, ¿vale? Y se les reconoce pues su mitad de ayuda, que lo hicieron para ellos mismos, pero bueno, el caso es que ayudaron a derrotar a la Alemania nazi. Y tú, Pedrito y compañía, pues estáis de momento en el lado de Japón, de Mussolini y toda esta gente, ¿vale? Así que os aproveche,
Espero que vuestra conciencia os deje dormir por las noches y ya veremos los acontecimientos de la historia, que espero que al final triunfe el bando que yo considero al menos malo, que es el bando evidentemente americano, israelí, etcétera, sobre todos los enemigos que se les han declarado, para que poder seguir disfrutando de nuestro estilo de vida. Porque, cuidado, como si ganan ellos, va a haber muchos cambios. Y a peor, ya te lo digo yo. Y el primero que va a sufrir con consecuencias es el gobierno de Pedro Sánchez, justamente. Y todos sus acólitos. Y todos sus podemitas y todas esas tonterías que tienen ahí, todos los woke, toda esta gente va a ser los primeros en sufrir las consecuencias. Porque van a tener que instalar gobiernos mucho más radicales y mucho más fuertes. O bien vamos a caer en una especie de madurización si siguen comandando los Pedro Sánchez de turno, o bien vamos a caer en el otro extremo, otra especie de franquismo, para poder revertir todo el mal que habrán hecho los Pedro Sánchez y toda esta gente. Entonces, claro, entre dos extremos yo prefiero quedarme como estoy. Pero claro, con las elecciones del gobierno de Pedro Sánchez, esto me temo que no va a ser posible. Ya veremos a ver qué ocurre. Esperemos que gane el campo bueno, y Pedro Sánchez, como es un especialista en cambiar de bando, supongo que cuando vea que gane el bando de los israelíes y toda esta gente, pues rápidamente cambiará la camisa, como ha hecho miles de veces. Dejará caer su gobierno, supongo que irá a reelecciones y supongo que todo eso se olvidará afortunadamente, la basura de gobiernos basurientos, que la democracia pues pare con demasiada frecuencia para mi gusto, pero es lo que hay. Bueno, sin más dilación ya corto el rollo. Un saludo a todos, hasta la próxima. Y espero eso, que cualquiera que paséis por aquí, pues no os olvidéis de dejar el like y de comentar, sobre todo. Da muchísimos juegos. Y todavía, como somos un canal pequeño y humilde, pues os puedo contestar directamente a cualquier comentario. Y a veces se producen debates interesantes, aunque sean con gente, como por ejemplo el que os he mencionado 2 o 3 veces, que iba totalmente al contrario de lo que yo decía, pero como guardaba más o menos las formas y era más o menos educado, la verdad es que le he dedicado unas 10 respuestas más o menos, y la verdad es que al final de todo aprendes, y de todo, digamos, el debate siempre es sano, mucho mejor que no debatir y que no decir nada. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.